Una de las primeras intervenciones de control político que nos correspondió hacer en esta Asamblea Legislativa tuvo que ver, sin lugar a dudas, con las gestiones que se desarrollaron en el SINAR y cómo el SINAR fue instrumentalizado con fines absolutamente políticos. Denunciar en este plenario una contratación que se dio en el ICE en mayo del 2022 representó que días después el presidente de la República se parara en sus famosas conferencias de prensa, que más bien yo les digo que es el stand-up comedy de los miércoles, se pararan el stand-up comedy de los miércoles a decirme a mí que yo me tenía que salir del closet. No sabemos al día de hoy qué tiene que ver salirse del closet con un tema de control político. Pero si aquí hablamos de closets, y con esto quiero iniciar, don Rodrigo Chávez Robles y el gobierno de la República se salió del closet de los corruptos con el tema de la agencia de publicidad de SINAR. Porque ahí fue donde inició las gestiones absolutamente irregulares de una administración que, si no se hubiese denunciado con contundencia desde los diferentes órganos de control, esta Asamblea Legislativa incluida, esto hubiese significado un chorizazo politiquero de más o menos 9.000 millones de colones. Si ustedes ven la discusión que hoy pasa por un informe firmado de forma mayoritaria por diputados y diputadas de oposición, podemos encontrar, por ejemplo, en ese informe, en las conclusiones de ese informe, que se comprobó el destino que se tenía de 9.000 millones en 14 instituciones, que la misma Contraloría General de la República señaló que había una ausencia, un abuso, una manipulación de la norma para poder torcer los brazos de la legislación costarricense y pretender llevar el presupuesto de 14 instituciones de publicidad al SINAR, a la agencia, para dentro de la agencia poder agarrar ese presupuesto y asignarlo a dedo con intereses políticos y económicos a los medios de comunicación o a las personas que hagan comunicación en redes sociales, bajo la lógica completamente política. Es aquí donde inicia los enojos con la Contraloría de la República. Fue la Contraloría la que, a partir de detectar irregularidades, detiene esas contrataciones. Y eso representó, claro que sí, el enojo de Zapote, porque no le permitieron agarrar y hacer fiesta con 9.000 millones de colones. Porque no le permitió agarrar esos 9.000 millones de colones de pauta publicitaria y utilizarla como comparsa de campaña política, la Contraloría, para utilizarlo con fines absolutamente electoreros, politiqueros, porque eso es lo que ahí se pretendía. Contrataciones que la Contraloría dijo no pueden ser contrataciones por demanda, y tiene sentido que la contratación de medios de comunicación no se pueda dar por demanda de la forma en que aquí querían hacerlo. Porque decirle a un medio, usted tiene 20 millones de colones en un año y se los vamos dando conforme pase el año a cuentagotas, es decirle a ese medio, ¿sabe qué? Si a usted no me gusta lo que está diciendo, si no me gusta su línea editorial, no importa si es pequeño, mediano o grande, si no me gusta su línea editorial, no le sigo dando plata. Y eso es lo que ahí se pretendía. Esta comisión no necesitaba más que las 3 primeras sesiones para darnos cuenta que aquí habían sucedido hechos absolutamente irregulares. El señor Amador, Federico Amador, director administrativo del SINAR, llegó a una audiencia
a decirnos que tenía más de 2 años de no actualizar las actas del SINAR. Se actualizaron debido a la presión de la comisión investigadora y el rol de diferentes diputados y diputadas cuando empezamos a través de recursos de amparo a pedir esas actas. 2 años tenían de no tener las actas firmadas. Don Federico Amador aceptó en comisión que los procedimientos para algunas contrataciones, entre esas RMC, de quien funcionó como un asesor de Casa Presidencial, no pasaron por los controles debidos, no se hicieron estudios de demanda y se incluyeron dentro del listado de empresas a contratar porque don Alan Trigueros, que en ese momento era el presidente ejecutivo del SINAR, pidió a dedo que se les incluyera. Por supuesto que cuando la Contraloría viene a decir que saben que no les gusta ese tipo de cosas, que hay que revisar, que no se puede contratar a dedo. Por supuesto que cuando diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a través del control político vienen, saben que no se puede hacer estas cosas a dedo, por supuesto que a la presidencia le va a molestar, por supuesto que se va a enojar, por supuesto que los malos van a ser los órganos de control. Se demostró en esta comisión, diputadas y diputados, que no existían procedimientos para poder asignar con claridad los montos establecidos técnicos. No hubo forma de que el señor David Tencio, que era el encargado de definir cuánta plata se le asignaba desde la agencia del SINAR a los medios de comunicación, no hubo forma de que el señor David Tencio, a quien aquí en este informe se pide a la Fiscalía que investigue, no hubo forma que don David Tencio pudiese decir cuál fue el criterio técnico que utilizaba para decir, a la hora de Juanito Mora le damos 20 millones de colones y a Alan Jara le damos 50 millones de colones. Nunca pudo aclarar en la comisión cuál fue el criterio técnico que se utilizó. ¿Y saben por qué no pudo aclararlo, diputadas y diputados? Porque ahí no existió nunca un criterio técnico. Porque ahí lo que existía era un interés político, como lo que pasa en la mayoría de cosas que se hacen en la contratación de la administración Rodrigo Chávez Robles. Ahí no pesan los criterios técnicos, lo que pesa más son los criterios políticos y agarran los recursos del Estado con una finalidad política para orientarla a donde quieren que vaya. Lo que pasa es que esta administración, la de don Rodrigo Chávez Robles, es una administración que es incapaz, incluso hasta para cometer los chorizos, es incapaz y se logra detectar con tiempo y con forma dónde es que quieren cometer los chorizos. De democratización de la pauta estatal. Y claro, por supuesto, ese es el azúcar que le ponen a los insectos para que lleguen y digan qué bueno que están democratizando la pauta publicitaria. Pero eso no es el objetivo. El objetivo era, como siempre lo hacen en este gobierno, meter ahí en ese cartucho la perversidad de querer torcer a la prensa nacional. Y eso hay que decirlo con todas sus palabras. Este gobierno intentó corromper a la prensa nacional a través de la billetera del Estado costarricense. Las consecuencias están a la vista. Ahí tenemos funcionarios públicos amenazados con una reorganización. Tenemos la marca SINAR se vino al piso. Está totalmente desprestigiada, producto de que este gobierno la toqueteó, la pervirtió, la utilizó inadecuadamente. No tienen contención, no les importa la contención. Les molesta la contención en este gobierno. No les gusta que les digamos la verdad. Esa es la verdad. En este gobierno no les gusta la contención de ningún tipo. Y saben adornar todas sus perversidades a través de títulos rimbombantes como lo saben hacer. Por cierto que lo calibran muy bien para que buen sector de la población les compre estas ideas. Pero costarricenses, aquí estamos ante un hecho doblemente perverso. Uso de recursos públicos malbaratados y segundo,
atentar contra la honorabilidad editorial de la prensa nacional, chantajeando, intentando chantajear a la prensa nacional con pautas si no hacían y si no se matriculaban con las propuestas de ellos a nivel de líneas editoriales. Este monto de 12.000 millones de colones costarricenses, para que tengan una idea, representa 1.500 casas de interés social de las muchas que este gobierno dejó de hacer hace rato. Eso es lo que hizo este gobierno. Ese monto, los 11.000 millones de colones, representa nada menos y nada más que casi medio millón de becas de Avancemos por mes. Eso es lo que estamos hablando. Son recursos públicos, pero ahí no brincan diciendo que no hay que cuidarlos. No, porque es parte de su sistema de hacerse ellos autopublicidad. Quiero decirles también que se comportaron al peor estilo de un grupo delictivo organizado. Incluso llegaron en el SINAR a esconder evidencia, actas desaparecidas, audios desaparecidos. Estamos hablando de un grupo que se organizó de punta a punta. Arriba en Zapote, desde el presidente para abajo, tomaban las decisiones con un séquito de suministros de Yes Man y Yes Woman que les gusta rodearse. Y además de ahí, organizaron abajo que desaparecieran actas y que desaparecieran audios. Eso es un grupo organizado para delinquir. Eso es armar el tinglado completo para que no queden huellas dactilares de lo que estaban planificando y planificaron desde Zapote directamente. Utilizaron al SINAR como un instrumento mediático de moneda de cambio para poder torcer voluntades o intentarlo al menos. Y lo hicieron en múltiples ocasiones. Lo hicieron directamente con los medios de comunicación y lo hicieron con las instituciones a nivel de pauta. La verdad es que uno en esto tiene una gran consternación al decir qué está sucediendo con este gobierno de Rodrigo Chávez Robles, que no tiene la menor intención de dejar nada ileso. Tiene el interés de quebrar por la mitad todos los sistemas que se le atraviesen para poder debilitar la institucionalidad, ya no solamente del Estado, la institucionalidad democrática, que significa una prensa independiente y una prensa clara y una prensa que puede estar segura que aunque esté de acuerdo o no con las líneas del gobierno, igual le van a pautar por los ratings que tiene y no por las sonrisitas o caritas felices que le haga el Estado costarricense. Dio apertura gracias a una moción aprobada en este plenario por 42 señoras y señores diputados, donde cada fracción política se vio representada con al menos un miembro dentro de esta comisión, la cual fue presidida por la diputada Vanessa Castro. Sesionamos durante un periodo determinado que posteriormente se amplió el plazo, 30 días hábiles más, acción que conllevó a la comisión a realizar 32 sesiones y 42 audiencias, donde comparecieron jerarcas y funcionarios de instituciones públicas, ministros y una exministra, un ex asesor de Casa Presidencial, un empresario en producción audiovisual, representantes nacionales e internacionales de un banco internacional y funcionarios de la seccional de ANEP y del SINAR. El informe de mayoría aquí presentado ante este plenario legislativo está suscrito por las fracciones políticas de Liberación Nacional, el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberal Progresista. Dicho informe es conformado por una minuciosa metodología de trabajo que describe todos los apartados que se llevaron a cabo durante cada una de las sesiones, una reseña significativa y bien detallada de cada una de las audiencias realizadas, donde se señalan los hechos más relevantes mencionados y un apartado de conclusión y recomendación donde se evidencia cada una de las irregularidades que los 5 diputados que firmamos el informe de mayoría encontramos a lo largo de las sesiones. Signos de admiración. Una ocurrencia quien aquí dijo que este trabajo en conjunto fue un copiar y pegar. Cierro el signo de admiración porque realmente no queda nada más que admirarse ante semejante exclamación. Y no se dio ni siquiera
la tarea de al menos leer el índice de este informe, donde puede ver cada uno de los apartados minuciosos que nos encargamos de investigar. A lo largo de esta investigación se evidenciaron los siguientes hechos. Sobre la investigación realizada a la Agencia de Publicidad del SINAR y las contrataciones con medios de comunicación. Primeramente, se recibió el director general del SINAR, donde se evidenció el hecho de que las actas del Consejo no se encontraban al día. Algunas actas no tenían su audio y video respectivo. O sea, no solo no estaban al día, no existía el audio, no existía el video, no existían las actas en su totalidad. Acciones que los diputados de esta comisión reconocimos como una grave falta a la normativa de control interno, generando dudas de la validez y transparencia de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo de dicha institución. Pero es que, ¿cómo tomaron? ¿Cómo tomaron los acuerdos? ¿Con qué claridad? ¿Con qué sustento? Si, como les dije antes, hay momentos en que no existen las actas, en que no están transcritas, en que no existe el audio, en que no existe el video. Compañeros y compañeras costarricenses, ¿cómo se tomaron esos acuerdos? ¿Sobre qué sustento? No queda de verdad nada más que generar un enorme signo de pregunta de cómo se maneja y qué está ocurriendo en el SINAR, cuando no existen ni siquiera algunas actas. Seguidamente se recibió a la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, acompañada de periodistas, una asesora jurídica y auditores de la propia institución. En este apartado de la investigación, esta comisión reveló ante los diputados de esta Asamblea Legislativa y el pueblo costarricense que instituciones públicas, en este caso la Junta, realizó contrataciones sin base técnica alguna. La contratación de la agencia de SINAR para transmitir el programa La Rueda de la Fortuna se llevó a cabo en contra de los estudios técnicos, acciones que ocasionaron pérdidas significativas de audiencia y venta de raspaditas. Ante esta contratación irregular, los diputados en la audiencia preguntaron a la presidenta de la Junta la razón del por qué ejecutar esta contratación. En el acta ordinaria número 5 se menciona lo siguiente: la señora Esmeralda González Brito se contrata al SINAR y punto. Esas fueron las palabras mías cuando le dije eso a la señora directora de la Junta. Página 103. Lo anterior evidenció ante los diputados que esta contratación se dio por una orden y no por un proceso técnico y legal que lo respalde. Aún mencionado lo anterior y estar por escrito en actas en la siguiente sesión, la señora Esmeralda Brito niega lo dicho. Aquí tengo que ser muy clara. Lamentablemente, la señora Esmeralda Brito fue una en la primera convocatoria y fue otra en la segunda convocatoria. La señora Esmeralda Brito en la primera convocatoria fue transparente, contestó, habló, manifestó y se notaba en ella claridad en sus respuestas y la necesidad de comentar en la comisión. En la segunda sesión, la señora Esmeralda Brito fue otra. Lamentamos que, sin lugar a dudas, la decisión que tenía inicialmente la señora Esmeralda Brito haya cambiado ante la proyección de un video, hechos que quedaron constatadas en el acta de la siguiente manera. En el acta ordinaria número 6, la diputada Andrea Álvarez dice: doña Esmeralda, ¿usted sufrió presiones para contratar a SINAR? Esmeralda Brito González dijo: no recuerdo. Diputado Ariel Robles le dice: ¿no lo recuerda? La señora Esmeralda Brito: no. Diputado Ariel Robles Barrante: ¿no lo recuerda o no me quiere contestar? La señora Esmeralda Brito: no puedo contestarle algo que no recuerdo. Y anteriormente la señora Esmeralda Brito había tenido una actitud diferente y había contestado las preguntas.
Acciones como estas nos recuerdan a nosotros, como diputados, la importancia constitucional de estas comisiones investigadoras en evidenciar las irregularidades que se cometen en la administración pública. De igual forma, recibimos al jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad, don Marco Acuña, y colaboradores del Departamento Comercial de la institución. En este caso, la comisión descubrió la forma en cómo se dio la orden directa de destituir de su cargo a la funcionaria Jacqueline González Jiménez, solo porque defendió ante la Junta Directiva que la contratación de SINAR para la pauta publicitaria era contraproducente, de conformidad con lo que señalaban los estudios técnicos. Al mantener la señora González Jiménez esta posición, fue víctima de lo que este gobierno ha reflejado desde sus inicios, fue víctima de represión, de injusticia y de ataques contra la mujer, y eso quedó claramente evidenciado en la comisión. Bajo esta misma línea, recibimos en audiencia funcionarios del Departamento Comercial de Acueductos y Alcantarillados, donde se reiteró el mismo comportamiento que el resto de las instituciones, el pautar con SINAR sin tener un estudio técnico y un estudio de mercado que respalde esta contratación, hechos que lesionan lo establecidos por la Ley de Contratación Pública y que al parecer es un comportamiento común en este gobierno, en este caso canalizando los recursos de publicidad de todas las instituciones a través del SINAR. En este mismo apartado de investigar las contrataciones del SINAR, recibimos a la Contraloría General de la República, la señora Marta Acosta, audiencia fundamental en el esclarecimiento de las acciones contractuales de la agencia de SINAR, como se evidenció en el informe y en oficios evidenciados por la Contraloría a la comisión investigadora, quedando claro, señores, señoras diputados, diputadas y pueblo de Costa Rica, cuál es el interés y por qué la mala voluntad, la persecución y la agresión de este gobierno contra la señora Contralora. Es sin duda una sacada de clavo, porque la Contralora ha actuado conforme a derecho. El SINAR recibió en 3 ocasiones una improbación del presupuesto extraordinario, acciones producto de la mala administración de la institución, donde en dicho oficio se señaló que la institución incurrió en la falta de principios presupuestarios, firmas y contratos. De igual forma, destacar que durante los últimos 5 años, el 56% de los trámites presupuestarios presentados ante la Contraloría han tenido improbaciones parciales o totales, lo que equivale a 9/16 trámites tanto de presupuestos ordinarios como extraordinarios, lo que refleja un comportamiento en materia de gestiones presupuestarias poco eficaz. Además, se logró comprobar el destino que se tenía 9.000 millones en 14 instituciones sin los controles de la Contraloría General de la República y 2.000 millones mediante la figura de contratación bajo demanda, contrataciones que fueron interrumpidas gracias al accionar de la Contraloría General de la República. Para final, la exposición sobre esta parte de la investigación, recibimos a medios de comunicación, al presidente ejecutivo del SINAR, a trabajadores de la seccional de ANEP de SINAR y a representantes del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Se evidencia una mala gestión de un presidente ejecutivo permisivo que dirige una institución que actualmente tiene serios problemas de liquidez debido a sus improbaciones presupuestarias, que tiene un sistema de contratación bajo demanda de medios de comunicación que, aparte de ser una práctica que va en contra de la ley de la contratación y que la misma Contraloría señala como un procedimiento especial que no debería de usarse para esto, el técnico de la institución no puede justificar los montos que se asignan a cada contratación, siendo el SINAR una institución que manejó la pauta publicitaria estatal bajo una línea de premios y castigos para los medios afines a la línea del gobierno actual. Es aquí donde la compilación de todos estos hechos recabados por la propia comisión nos demuestra a todos nosotros, compañeras y compañeros, público costarricense, sobre el detrimento que ha sufrido el Sistema Nacional de Radio y Televisión tras las acciones de estos 2 últimos gobiernos de Rodrigo Chávez Robles. A continuación les hablaré sobre los hechos relevantes que fueron recabados por la comisión en relación al tema de contrataciones del Banco Centroamericano de Integración Económica, producto de la cooperación no reembolsable. En este apartado de la investigación se recibió en audiencia
presidencia, primeramente a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, pieza clave en proporcionar información sobre cómo funcionaba el Ministerio de Comunicación y la relación directa entre el gobierno de Costa Rica y la empresa RMC, la productora de Cristian Bulgarelli y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Un Ministerio de Comunicación que se recibía directrices de parte de la Presidencia de la República sobre cómo gestionar la pauta, sobre qué medios de comunicación contratar, y un exasesor presidencial que no existe en la planilla del gobierno, ni existe tampoco como asesor ad honorem o asesor externo, un asesor que daba órdenes y se desempeñaba como funcionario público, que participaba en sesiones de Consejo de Gobierno y que de un pronto a otro desapareció de Casa Presidencial. Se lo llevó el mago Merlín. Además de contratar a un empresario audiovisual privado para gestionar productos como ruedas de prensa y entrevistas, que posteriormente se ve beneficiado de manera directa con una contratación con un banco internacional. ¿Es esta la forma correcta en la que debe funcionar el Poder Ejecutivo, compañeros y compañeras diputados, diputadas y pueblo costarricense? De igual forma recibimos en audiencia al señor Cristian Bulgarelli, empresario audiovisual, quien él mismo, y así lo confirmó en la audiencia, que fue él quien redactó los términos y condiciones de la contratación provenientes de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, hechos que conllevaron a la empresa RMC a verse beneficiada de una contratación por un monto de $405,000, que en un audio de Casa Presidencial sirvió como prueba, donde se dice que las tres, abro comillas, las tres patas del banco están funcionando como corresponde. Ok, entonces a mí me gustaría ver el contrato, porque yo también tengo un montón de antojos, cierro comillas. Esas son las acciones de un presidente ejemplar, transparente y honesto. Yo solo pregunto, compañeros, compañeras, diputados, diputadas y pueblo costarricense. De igual forma recibimos en audiencia a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y al ministro Jorge Rodríguez Vives, quienes afirmaron ante los integrantes de la comisión y al pueblo costarricense que en Casa Presidencial se reunía un órgano llamado Consejo Editorial o Consultivo, que estaba integrado por el presidente Rodrigo Chávez, Jorge Rodríguez Vives, Natalia Díaz, Federico Cruz y la diputada Pilar Cisneros. Estos hechos que sin duda llamaron la atención de esta comisión al ver que una diputada oficialista conforma parte de un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo, acciones que no se pueden dejar pasar por alto y que lesionan lo establecido en el artículo 111 de la Constitución Política. Por último, recibimos en audiencia al representante del Banco Centroamericano de Integración Económica, el señor Erwin Macís Castro, representante por Costa Rica, y al señor Dante Mossi, expresidente del mismo banco, y a la señora Gisela Sánchez Maroto, presidenta del mismo banco. En el caso de la audiencia del señor Erwin Macís, se evidenció una actuación omisa y grave al no alertar ante las autoridades correspondientes la contratación de la empresa RMC, la productora, así como la demanda, el código de ética del banco ante una actividad irregular. Un banco internacional que inició una investigación interna sobre la contratación de la empresa RMC, la productora, donde nunca contribuyó en decir quiénes de parte del gobierno de Costa Rica contribuyeron en arreglar esa contribución. Asimismo, esa contratación. Asimismo, ese órgano internacional en semanas pasadas emitió un comunicado donde indicó que la empresa RMC, la productora de Cristian Bulgarelli, quedó vetada de participar en cualquier proceso con el Banco Centroamericano de Integración Económica, acciones que llaman mucho la atención porque en ningún momento mencionan a más personas. Tenemos 39 diputados presentes. Gracias. Y es Ada Gabriela, no Ada Gabriel, pero no importa, lo tomamos. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas y a los costarricenses, muchos de los cuales nos acompañaron vigilantes del trabajo de la Comisión Especial Investigadora del caso SINAR y del Banco Centroamericano. Tras 10 meses de trabajo, 32 sesiones, 42 comparecencias, les voy a dar esta tarde 10 razones que confirman la decisión responsable de no avalar un informe de mayoría, que carece de análisis riguroso de pruebas y violenta los derechos constitucionales. Y ojalá que me escuchen, estimados compañeros diputados, para que no volvamos a ser objeto de
una situación con la Sala Cuarta. Debo iniciar recordándoles cuáles fueron los objetos de investigación que dieron origen a esta comisión. Objetivo número 1, investigar las contrataciones del SINAR y su agencia de publicidad a través de la democratización de la pauta estatal con empresas de medios de comunicación alternativos y tradicionales. Objetivo 2, investigar las contrataciones con el 10% de los presupuestos asignados a publicidad por parte de las instituciones estatales al SINAR. Y objetivo 3, investigar las contrataciones de proveedores de servicios realizados por el Banco Centroamericano en coordinación directa con la Presidencia de la República, vinculadas exclusivamente con la donación del $1.000.000 en beneficio del Estado costarricense que ofrece siempre el Banco Centroamericano a los gobiernos de turno. Es vital tener claro cuáles fueron esos objetivos, porque durante todo el proceso de investigación y en el resultado del informe de mayoría, algunos diputados se empeñaron en torcerlos y acomodarlos a sus intereses ajenos a un criterio de imparcial de análisis. ¿Qué resultados tenemos entonces costarricenses? Les voy a compartir entonces 10 razones, compañeros diputados, para no aprobar este informe de mayoría. Razón número 1, adelante. El informe que firmaron sin pruebas, ojo, y al día de hoy, sin pruebas, los que acaban de hablar, pruebas objetivas en Mancuerna, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista, cuya diputada prácticamente se ausentó en la mayor parte de las sesiones y sostiene que se priorizó la agencia del SINAR, abro comillas, ojo, como un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo, llevando acciones con criterio evidentemente político y no técnico. ¿Y saben qué? Lo que realmente pasó fue que se democratizó la pauta estatal. Pruebas, muy fácil, en las últimas 3 administraciones, por 10 años consecutivos, se otorgó pauta estatal a 10 medios de comunicación, pero ahora en la administración Chávez Robles se amplió a 90 medios entre alternativos y tradicionales. Por supuesto que esa ampliación incomodó a algunos y se rompió el círculo cerrado que se tuvo por años de solo medios tradicionales. Razón número 2, es falso que se politizó la pauta estatal. Lo único que hizo el presidente de la República fue lanzar un llamado para que la administración pública cumpliera con el 10% de la contratación de pauta con una agencia del SINAR. Una disposición que está acatando lo dispuesto en la ley 8346. Entonces, no existió algún tipo de presión impropia por parte de la Presidencia de la República, sino una solicitud de cumplirle al SINAR por medio de la Agencia de Publicidad, artículo 19, inciso C de la Ley Orgánica del SINAR. Razón número 3, en el informe de mayoría aducen, abro comillas, se comprobó el destino que se tenía a 9.000 millones en 14 instituciones sin los controles de la Contraloría General de la República. Estas fueron suspendidas por el órgano Contralor debido a que no cumplen con los requerimientos de ley. Cierro comillas, eso dice el informe de mayoría. Lo cierto es que, como lo señalo en mi informe de minoría, la entrada en vigor de la ley 9986, Ley General de la Contratación Pública, generó cambios en las contrataciones habituales, lo que llamamos por demanda de los medios y provocó una paralización temporal de las contrataciones por parte del SINAR durante el periodo 2023-2024. ¿Por qué? Bueno, porque debido a una grave e injusta omisión en la Ley de Contratación Pública, se excluyó al SINAR del procedimiento especial creado para las empresas en competencia,
regulado en los artículos 68, 69 y 70 de esa misma ley. Es decir, se incluyeron otras empresas públicas en competencia como el ICE y el INS, pero no se incluyó el SINAR. Pensamos que fue por desconocimiento precisamente de su giro comercial y el modo en que opera la agencia de publicidad del SINAR. El SINAR se ha visto impactado gravemente en sus gestiones a partir de los señalamientos y órdenes emitidas por la Contraloría a más de una docena de instituciones públicas referidas al presupuesto de la institución y las contrataciones con la institución. Esta situación suma a la imposibilidad de poder brindar servicios de calidad a las mismas instituciones, lo cual se ve reflejado en la reducción de las contrataciones. Razón número 4, diputados, el Banco Centroamericano fue el responsable directo de las contrataciones realizadas con los fondos dispuestos para el gobierno de la República por solicitud expresa de este último. En aras de la transparencia, se utilizó por primera vez el mecanismo de la licitación pública internacional para las contrataciones. No se logró demostrar la denuncia contra el señor Federico Cruz, alias Choreco, de que el presidente de la República lo había beneficiado indebidamente con las contrataciones realizadas por el banco y el SINAR. Nunca se contrató a Federico Cruz. Y trascendental, quedó descartada la denuncia de la que las contrataciones realizadas por el Banco Centroamericano con los recursos dispuestos de la donación de $1 millón para el país haya tenido una finalidad de mejorar la imagen del presidente de la República. Por Dios, por primera vez en la historia de las contrataciones con el banco, y así están actas, se solicitó una licitación abierta y pública. A continuación, los componentes de esas licitaciones realizadas. Vean los componentes: fortalecimiento democrático, fortalecimiento de finanzas públicas, fortalecimiento del sistema de ciberseguridad y acondicionamiento de las instalaciones. Ahí están los montos y en eso se gastó el dinero. Argumento número 5 de este decálogo que confronta la realidad de los hechos y las pruebas. A pesar de que las declaraciones testimoniales en el informe de mayoría omitieron endilgar alguna responsabilidad a la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro, cuando ella, abro comillas, violentó los deberes de confidencialidad al grabar sin autorización reuniones y el de probidad al delegar en un tercero, Cristian Bulgarelli, la elaboración de los términos técnicos del cartel de la licitación pública 03-2022, solicitados por el Banco Centroamericano. Aquí quiero que vean esa nota. Aquí la nota está firmada por don Cristian, donde indica que está debidamente informado de los procesos y de las consecuencias de las contrataciones. ¿Qué mejor prueba que esta, señores? Donde nos vino a mentir en la comisión. Ahí está. Entonces, ¿está o no acomodado el informe de mayoría de forma antojadiza, sin apego a criterios que deben regir según una investigación? Además de que no se entregó pruebas, notas o registros algunos de denuncia por parte del Colegio de Periodistas, dada la solicitud de la entrega de estas a la comisión como una prueba fundamental de hechos. Razón número 6. Este informe de mayoría pretende seguir el circo, planteándolo al Ministerio Público que se investigue al presidente de la República, a la diputada Pilar Cisneros, cuando desde el seno de la comisión violaron intencionalmente su derecho a la defensa, contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política. Y voy a mostrar la moción firmada. Es más, compañeros, hasta la moción firmada en el caso de Cisneros Gallo estaba lista para los efectos descritos y no se procedió. ¿Por qué no se realizó?
¿Qué pasó? Compañeros y compañeras, ya hay un antecedente clarísimo. Recuerden que resuelto por la Sala Constitucional, jamás deben avalarse un informe que violenta de nuevo los derechos constitucionales. Razón número 7. En el informe que suscriben los diputados de Liberación, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Partido Liberal, recomiendan a la Procuraduría General de la República, abro comillas, investigar conforme a las potestades que le confiere la ley a esta Procuraduría y a sus dependencias si el señor Federico Cruz Choreco cumplió con las condiciones y requisitos de un funcionario de hecho del sector público. Y Federico Cruz nunca fue funcionario, no ejerció ninguna función. Y cerraré con las últimas 3 razones. El informe de mayoría omite recomendaciones a la misma Contraloría General de la República, como si se incluyen en el informe de minoría, tales como: 1. Establecer un protocolo de respuesta adecuado y oportuno para la atención de solicitudes, recursos administrativos y requerimientos de la índole de funciones, que tomen en cuenta la naturaleza jurídica de las instituciones y así se trate de empresas que están en un mercado de incompetencia como la del SINAR, el INS o el ICE, porque al día de hoy, 6 meses después, no hay una respuesta de la Contraloría General de la República y deben de tener un plazo, porque si no, están afectando el giro comercial de estas empresas públicas. Estudiar con profundidad y apego a la legislación el modo en que operan las distintas empresas en competencia, incluidas o no en el artículo 68 de la Ley de Contratación Pública, para no incurrir en errores o en sus requerimientos o señalamientos. Por último, razón número 9, esta comisión se fraguó en un terreno de conflicto de intereses y les desgloso los potenciales conflictos de intereses de quien encabezó esta comisión. La diputada Vanessa Castro, quien fungió como asesora de Repretel en el área de telecomunicaciones. La postura de la diputada Joana Obando, quien tan solo iniciando la investigación dejó claro su interés de cerrar el SINAR. Y el legislador Dani Vargas, quien expresó vender páginas de comunicación, es decir, tener un interés comercial. Y finalmente, argumento número 10, su voto no puede estar del lado del show y de la mediocridad, como ha quedado en evidencia desde este manejo de esta comisión. Un informe de mayoría armado como un traje a la medida para conclusiones prediseñadas desde los intereses políticos y la pretensión de continuar generando material para el show. En la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ahí se mandan los siguientes shows para el circo. Así lo dispuso los diputados para continuar con el despilfarro de dinero en estas comisiones estériles. Hoy les hago un llamado de mi parte. He hecho un trabajo riguroso con real análisis de la prueba documental. Quiero que la vean, la prueba documental. Vean la cantidad de documentos de las comparecencias y de cada recurso dispuesto para llegar a la verdad de los hechos. Todo se analizó. Total de folios, 10.465. Y les cuento que no se tomó nada, absolutamente nada en cuenta de lo que el SINAR mandó de información. Y envió a tiempo a esta comisión de descargo. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué no tomaron en cuenta nada de la información que mandó el SINAR a la Contraloría? Y por último, como una idea de tabla de gastos, compañeros, de esta comisión, debo indicar que al inicio se aprobó 126 comparecencias, oigan ustedes, en 22 mociones, de las cuales se hicieron efectivas solo el 23% contra un 77% que quedaron desatendidas. Principalmente a los medios masivos no los llamaron,
que en principio eran los afectados, a los que les quitaron la pauta. Y se hicieron solo 30 comparecencias para llegar a las conclusiones. Yo he escuchado con mucho respeto a cada uno de los compañeros que me antecedieron en la palabra y he apuntado algunas de las cosas y hoy venía con la expectativa de ver las pruebas ahí puestas. Pero costarricenses estamos decepcionados por lo que consideran muchos de los costarricenses que hemos perdido recursos en estas comisiones. Y les cuento que tienen toda la razón. Imagínense que hicimos los cálculos y en esta comisión se gastó esta suma, 510.107.299 colones. Hoy, compañeros, diputados, con su voto responsable, tenemos una oportunidad de reivindicarnos y les solicito votar el informe de mayoría en contra y votar a favor el informe de minoría con pruebas contundentes como las he presentado en este día. Esta servidora ha hecho su trabajo. Hoy tenemos una prueba y es presentar el informe aprobado de minoría y desechar el informe de mayoría. No dejemos pasar esta oportunidad. Ya la Sala Cuarta nos ha dicho cuál es el camino. Gracias. Dios mío, cómo les duele el SINAR. Y es que les maja los callos esos que ya hemos señalado y les duele en el alma. Y es porque el SINAR representa la estrategia de este gobierno desde el día 1. Y entonces tienen este tipo de reacciones. Sí me duele algunas cosas. Doña Ada, sabe que la he respetado muchísimo en esta comisión. Y que vamos a ver, que no esperaba reacciones como las que tuvo, de ponerme ahí. ¿Cuál conflicto de intereses, doña Ada? Dígamelo en la cara, vuélvame a ver a los ojos. Y me dice qué conflicto de intereses cuando ustedes fueron los que manipularon el medio de comunicación para que me despidiera. Entonces, ¿quién es el que tiene la relación? ¿Ustedes o yo? ¿Quién es el que está manipulando el medio? ¿Ustedes o yo? Dígame usted qué conflicto de intereses tengo y defiéndamelo posteriormente en los tribunales. Eso me alegrará muchísimo. Cáscara, decir que conflicto de intereses cuando la relación de los medios de comunicación es con ellos. Pero bueno, ¿por qué digo que el SINAR es un tema desde el día 1 que les molesta? Porque evidentemente… Y ahí vamos a ver la relación Banco Centroamericano-SINAR. El Banco Centroamericano generó $1 millón, de los cuales $415,000 fueron utilizados para la estrategia que se elaboró. Esa estrategia generó un estudio de marca que yo he señalado acá. Ese estudio de marca giró, estoy hablando de cosas que pueden leer en el expediente. En los informes oficiales. Ese estudio de marca fue marca presidente Rodrigo Chávez, marca presidencia de la República. Y generó ese estudio una plataforma de estrategia y de táctica para la comunicación del gobierno. Esa revisión del estado actual de la marca se hizo a través de este estudio que costó $415,000. Y si hablan de que la comisión gastó una cantidad de dinero, imagínense que esta comisión SINAR reveló que fueron utilizados $1 millón que pudo haber sido usado en los estudios para la pobreza, para la vivienda, para un montón de cosas, para los costarricenses, y ese $1 millón fue utilizado en la imagen del presidente de la República. Y ahí está el informe, no estoy hablando nada que no pueda comprobarse con la sola lectura. Presidente Rodrigo Chávez, Presidencia de la República,
Casa Presidencial, Gobierno de la República fue el estudio de marca. Se hizo un estudio de percepción y los elementos base para la creación del propósito. Vean qué interesante. El gobierno generó un estudio cuyo propósito era el proyecto de futuro. ¿Cuál proyecto de futuro? ¿Será lo que estamos viendo, el proyecto de futuro? Establecer la idea de crecimiento, bienestar, lograr contribuir a una sensación de esperanza, absoluta manipulación a través de un estudio y crear una propuesta que incluya la acción de gobierno en esos 4 años, proyectado hacia futuro, dice el estudio. Entonces, lo que estamos, señores, claramente revelando acá es que el gobierno lo que quería era construir una estrategia que no solamente fuera para manipular a las personas, sino también para trascender más allá. Lo que estamos pagando es una campaña política del gobierno actual que quiere quedarse más de estos 4 años. Pero lástima que no se queda haciendo cosas concretas, sino manipulando las comunicaciones. Pero bueno, hicieron una arquitectura de marca alrededor de la figura del presidente de la República, de Casa Presidencial. Esta arquitectura de marca buscaba, por ejemplo, que la marca personal que representa al señor presidente Rodrigo Chávez Robles se generara una marca que permitiera la construcción de una imagen. Vean ustedes a qué punto, la construcción de una imagen. Esta imagen se señaló que era importante que se diera y se señaló que es clave que la marca identifique los canales que debe crear, pero también los canales existentes a los que se debe asociar para contar con una red de difusión que garantice su permanencia. ¿De qué estamos hablando? Significa que este estudio que fue pagado por el Banco Centroamericano en una contratación ya de por sí irregular, este estudio lo que pretendía era generar precisamente la estrategia de una red de difusión que garantizara, adivinen qué, que garantizara permanencia. Es que estoy hablando de lo que el informe señala, el informe elaborado para el Banco Centroamericano. Esa garantía de permanencia se iba a dar a través de cadenas nacionales de la X, de Instagram, de los comunicados de prensa, del WhatsApp y del Twitter X de Rodrigo Chávez, además del Facebook y el YouTube. O sea que habían 10 puntos de contacto digitales creados a través de esa estrategia. Había un marco organizacional sugerido que fue utilizado desde el día 1. Ese marco organizacional generó la creación de un comité editorial. Vean qué interesante. Ese comité editorial iba a estar integrado por el propio presidente de la República, por la jefatura de despacho de Casa Presidencial, quien en aquel entonces era el señor Rodríguez, por el jerarca del Ministerio de la Presidencia, doña Natalia, por la Dirección de Información y Comunicación, por un asesor estratégico y por un asesor táctico. Ahí es donde entra la figura tan señalada por el gobierno del señor Choreco, que por supuesto no era un funcionario de Casa Presidencial, pero que sí estamos solicitando se estudie como un funcionario de hecho. ¿Y para qué como funcionario de hecho? Para que asuma las responsabilidades que aquí hay que sentar claramente y que trascienden incluso a la fiscalía. O sea, son responsabilidades incluso penales. Ok, entonces se tenía que tener un asesor estratégico y uno táctico y un jerarca invitado según correspondía. Les estoy leyendo todo lo que dice el informe de Casa Presidencial que fue entregado como producto y que como producto es un bien del Estado. Vean qué interesante, entonces tenía que tenerse un plan táctico del periodo. Ese plan táctico incluía las conferencias de prensa,
las cadenas nacionales de televisión, la mensajería directa de presidencia, el café con el presidente, el programa, y la revista digital. Todo eso estaba planeado y pagamos $415,000 los costarricenses por solamente este consejo. Y acá, lástima, aquí lo pongo, ojalá los costarricenses puedan verlo, y el informe incluye la foto de Obama hablando para que también se pueda usar la misma imagen para el presidente de la República. Obama fue el ejemplo, pero también el entrenador del París, el entrenador. Fue utilizada la foto y sugerida que así se presentaran las, valga la redundancia, las presentaciones del señor presidente de la República. O sea, el modelo que tenemos hoy de los miércoles es inspirado en Obama y en el entrenador del equipo de París. Y entonces en ese manejo se hablaba de una zona mixta, que se hablaba de generar espacios protegidos para periodistas y jerarcas. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Espacios protegidos para periodistas y jerarcas. ¿Será alguno de esos medios que hoy día le atribuyen a uno como influencia o qué? Facilita la labor de los periodistas y permite al jerarca seleccionar su interlocutor. O sea que nosotros tenemos conferencias de prensa absolutamente armadas a través de una acción desde el día 1 en Casa Presidencial. Y armar todo eso nos costó $415,000 a los